días, buenas tardes, buenas noches, alumnos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con lo que buscamos obtener de esta clase. Lo que queremos es que podamos identificar cuál es el continente, es decir, los límites de cada uno de esos canales. Por eso vamos a encontrar aquí el continente o límites del canal del pulso con su contenido, es decir, que conozcamos bien el contenido del canal del pulso. Vamos a buscar identificar a los límites del canal cubital, también conocido como canal ulnar o canal de Bullón. Recordemos que la palabra ulna significa cúbito en latín. También que, lógicamente, conozcamos el contenido de dicho canal. También que podamos identificar los límites de la tabaquera anatómica y, por supuesto, su contenido. Y lo que es más importante es entender el por qué es tan importante conocer los límites y el contenido de cada una de estas regiones topográficas. Todas estas localizaciones nos van a permitir a nosotros poder realizar ciertas maniobras médicas y no médicas que vamos a utilizar a diario en nuestro ejercicio profesional y previo a recibirnos. Por eso es que es tan importante estas regiones topográficas. Vamos a comenzar con el canal del pulso. Los límites del canal del pulso, siempre, pero siempre, hablando desde la posición anatómica, van a ser hacia lateral, nos vamos a apoyar de una imagen, hacia lateral del tendón del músculo braquiorradial, también conocido como supinador largo o antes conocido como supinador largo. Este músculo braquiorradial es un músculo que se extiende desde la cara lateral de la diáfisis del húmero, de ahí el término braquio, porque se origina en el brazo, y se extiende hacia la apófisis estiloides del radio, de ahí el término radial. Es decir, que va desde la cara externa de la diáfisis humeral, más específicamente por debajo del canal de torsión, que lo habrán visto en clases anteriores, y se extiende hacia la apófisis estiloides del radio, es decir, que viene en este sentido, siguiendo el puntero láser. Por eso el canal del pulso no es un puntito como vemos acá en el puntero láser, sino que es un canal. ¿Sí? Es algo más extenso. Entonces, ese tendón va a ser parte del límite externo. Y después vamos a tener también el tendón hacia medial del músculo flexor radial del carpo. El flexor radial del carpo es un músculo que se extiende desde otra región del húmero, más específicamente desde la epitróclea, y se extiende hacia el segundo metacarpiano. Entonces viene en este sentido. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en otros gráficos de una manera más detallada. Como contenido profundo nos vamos a encontrar con el radio en la parte más distal y con el radio tapizado por el músculo pronador cuadrado en la parte más proximal desde el canal del pulso. Por eso es tan importante esto que les comentaba antes. Recuerden que el canal de pulso no es un puntito en nuestro cuerpo, sino que es un canal, ¿sí? Es como un conducto, es algo más extenso. Y como límite superficial nos vamos a encontrar únicamente con tejido celular subcutáneo y la piel. Es decir, que tenemos muy pocas estructuras como límite superficial. Aquí nos encontramos con el tendón del músculo braquiorradial, ¿sí? Fíjense que viene por aquí, no vemos la inserción distal porque aquí está toda la parte muscular,
Y esto blanquecino que vemos medialmente es el tendón del músculo flexor radial del carpo, antes conocido como palmar mayor. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos unos dibujos donde se pueden observar, se pueden apreciar algunos de esos músculos. Digo algunos porque me está faltando el braquio radial. Que el braquio radial habíamos comentado, y de paso lo repasamos, que se extendía desde la cara externa de la diáfisis humeral hacia la apófisis estiloide del radio. ¿Sí? Mientras que el flexor radial del carpo se extendía desde la epitróclea, que es este músculo de acá, que se convierte rápidamente en un tendón, y se extiende hacia el segundo metacarpiano. Como piso o límite profundo, nos vamos a encontrar con el radio, distalmente, y con el pronador cuadrado tapizando al radio proximalmente en ese canal del pulso. Recuerden, superficialmente teníamos muy poco contenido y era el tejido celular subcutáneo y la piel. Como contenido de esta región topográfica vamos a tener a la arteria radial, ¿sí? Recuerden que cada arteria va acompañada de dos venas satélites. ¿Qué significa satélites? Satélites significa que le acompañan a esa arteria en la mayor parte de su recorrido. Es decir, que en realidad las podríamos conocer como venas radiales. ¿Sí? Son venas más chiquititas que acompañan a la arteria radial a lo largo de su recorrido. En el 90% de los casos aproximadamente, cada arteria va acompañada de dos venas satélites. Hay muy pocas excepciones en el cuerpo humano. Una de ellas ya la vieron seguramente cuando han visto axila, donde tenemos una arteria axilar, pero está acompañada solamente de una vena axilar. Y además nos vamos a encontrar con un pequeño nervio que es una rama superficial del gran nervio radial. El nervio radial, recordarán, que es rama terminal del plexo braquial y a la altura de la muñeca va a dar una rama superficial que va a dar inervación sensitiva. Bien. Este gráfico es para explicar, o este esquema, mejor dicho, es para explicar un poco la importancia de conocer esta región topográfica. ¿Sí? Primero, no tiene nada que ver con el canal del pulso, pero vamos a entender este esquema. Imagínense que acá tenemos estos redondeles que son tendones, este piso que va a ser músculo, es decir, algo blandito que amortigua, ¿sí? Y esto que tenemos en el centro es una arteria. Las arterias llevan sangre proveniente de lo que es el ventrículo izquierdo del corazón, ¿sí? Bueno, el ventrículo del corazón al contraerse, algo que se llama sístole, genera la expulsión de la sangre hacia las arterias. Entonces, cuando se contrae el ventrículo, se genera lo que se llama un pulso. ¿Sí? Ese es el pulso arterial, es lo que ustedes se van a palpar cuando se tomen el pulso de cualquier arteria del cuerpo humano. ¿Bien? Bueno, ese pulso se va a expresar con un latido, ¿sí? Se va a agrandar durante ese momento de eyección de la sangre hacia todos lados. Se agranda en todos los sentidos esa arteria. Pero imaginemos que si en vez de músculo esa arteria está apoyada en un hueso, ¿qué pasará? Bueno, la arteria va a expresar el mismo pulso, pero como no lo puede expresar hacia abajo, lo va a expresar más hacia el sentido, hacia la dirección, en donde tenga menos estructuras o estructuras más blandas. Eso es lo que ocurre en el canal del pulso. Por eso es tan fácil tomar el pulso de la arteria radial.
porque la arteria en la parte distal del canal está directamente apoyada sobre el radio. Entonces tenemos dos factores por los cuales tenemos más fácilmente acceso al pulso de la arteria radial. Uno, que como límite superficial solamente tengo tejido celular subcutáneo y piel. Y dos, porque la arteria radial está apoyada sobre el hueso. Bueno, vamos ahora a hablar del canal cubital, como les comentaba, también conocido como canal ulnar o canal de Bouchon. Los límites del canal cubital van a ser lateralmente un ligamento denominado retináculo de los flexores, también conocido como ligamento anular anterior del carpo. Además, lateralmente nos vamos a encontrar con un accidente óseo del hueso ganchoso. El hueso ganchoso es donde tengo el puntero láser en este momento y es uno de los huesos de la segunda línea del carpo. Bueno, ese accidente óseo que es el gancho es donde tengo el puntero láser en este preciso momento. Y medialmente nos vamos a encontrar con otra estructura ósea, que es el hueso pisiforme, que es donde tengo el puntero láser en este momento y que es un hueso de la primera línea del carpo. Bueno, como límite profundo o piso nos vamos a encontrar con el mismo ligamento que habíamos visto en el límite lateral, ¿sí? Que es el retináculo de los flexores. Y ahora vamos a explicar por qué lo tenemos tanto como límite lateral como límite posterior. Pero tenemos que recordar que es un límite profundo, ¿sí?, del canal de Bouchon. De hecho, es el único límite profundo. Y como límite superficial nos vamos a encontrar con la expansión aponeurótica del músculo flexor cubital del carpo. ¿Cuál es el músculo flexor cubital del carpo? Es un músculo que, al igual que el flexor radial del carpo, este también se origina en la epitróclea, pero además tiene una inserción en el olecranon, que es un accidente óseo del cúbito, ¿sí? Entonces, de estos dos lugares se extiende distalmente para insertarse mediante un tendón en el hueso pisiforme. Cuando se inserta en el hueso pisiforme, el músculo flexor cubital del carpo emite una expansión aponeurótica que se va hacia el hueso ganchoso, hacia el gancho del ganchoso y hacia el retináculo de los flexores. Es decir, que hace como una especie de túnica de carpa. ¿Bien? Muy bien. Y por otro lado, aunque inconstante, podemos encontrar al músculo palmar corto o palmar brevis. Algo que me gustaría aclarar con respecto al canal cubital es que, según distinta bibliografía, pueden tener descrito más o menos límites en este canal. Acá lo importante es conocer las estructuras y dónde están localizadas para ustedes entender por qué un libro describe un músculo extra como límite y el otro no. Entonces, por ejemplo, desde el hueso pisiforme hacia el quinto metacarpiano se extiende un músculo que se llama abductor del meñique. Bueno, ese músculo hay libros en donde está descrito como el límite interno del canal de Bouchon, ¿sí? Porque al igual que el canal del pulso, el canal de Bouchon no es un puntito en mi organismo, sino que es un canal. Si nosotros entendemos esto, no nos vamos a preocupar si un libro lo agrega y el otro libro no lo agrega. Nosotros tenemos que comprenderlo. Aquí nos encontramos con el músculo flexor cubital del carpo
donde podemos observar su inserción proximal en la epitróclea, pero no en el olecranon, porque tendríamos que tener la vista posterior, y se extiende hacia el hueso pisiforme, que es donde tengo el puntero láser en este momento. Pero fíjense cómo emite ahí dos pequeñas prolongaciones, que son las expansiones aponeuróticas. Esas expansiones aponeuróticas se dirigen hacia el gancho del ganchoso y también lo hace hacia el retináculo de los flexores. El retináculo de los flexores es este ligamento que observamos en la palma de la mano, en este dibujo, que actúa como un techo de este canal que veremos en otra presentación. ¿Cuál es el contenido de este canal? Bueno, vamos a tener, a diferencia del canal del pulso, vamos a tener en este caso la arteria cubital. ¿Sí? La arteria cubital. También sus venas satélites y también el nervio del mismo nombre, el nervio cubital. Observemos en esta imagen, en este corte transversal de la muñeca, corte que está hecho en la parte más proximal del canal cubital. Aquí, a ver, vamos a agrandarlo, vamos a ampliar, aquí se puede ver ampliado. Observamos al canal de Bouchon con su límite posterior o profundo, que es el retináculo, ¿sí? El retináculo de los flexores. ¿Por qué se llama retináculo de los flexores? Porque por debajo de ese ligamento están los músculos, los tendones de los músculos flexores de los dedos. Por arriba, superficialmente, nos encontramos con la aponeurosis del flexor cubital del carpo. Recuerden que puede existir también el palmar corto. Y luego vamos a tener el tejido celular subcutáneo de la piel. Medialmente me encuentro al hueso pisiforme y lateralmente me encuentro con el retináculo de los flexores. Y si yo hubiera hecho el corte un poquito más hacia distal, estaría pasando por el gancho del ganchoso, que también es un límite lateral de este canal. Y por último vamos a hablar de la tabaquera anatómica. La tabaquera anatómica es una región topográfica que está donde es muy importante poder analizarla desde el punto de vista de la posición anatómica, porque si no nos va a hacer confundir mucho. Si yo quiero ver en mi mano la tabaquera anatómica, lo que es lateral lo voy a ver principalmente como medial, entonces me voy a confundir. Por eso es tan importante analizarlo con la palma hacia adelante, es decir, en posición supina. Es decir, cómo es la posición anatómica, cómo debe analizarse cada una de las regiones. Bien, entonces vamos a tener como límite lateral a el músculo abductor largo del pulgar, el músculo extensor corto del pulgar. Son dos tendoncitos que están íntimamente relacionados uno con el otro, ¿sí? El abductor largo es más externo y el extensor corto es un poquito más interno, ¿sí? Como límite medial, solamente voy a atender al músculo extensor largo del pulgar. Recordemos que son los tendones lo que tenemos como límite, no el vientre muscular, sino los tendones. A nivel del piso o límite profundo, me voy a encontrar con los huesos escafoides y trapecio. Y volvemos a decir lo mismo que con las otras regiones. Recuerden que no es un puntito en mi cuerpo, sino que es un canal. Entonces, ahora estoy tocando el escafoides y más distalmente estoy tocando el trapecio. Ese es el límite profundo de la tabaquera anatómica. Y un dato no menor es que ustedes pueden encontrar como límite profundo óseo y límite profundo muscular.
No se asusten que cuando veamos contenido vamos a ver a qué hago referencia con esta aclaración. Como límite superficial vamos a tener el tejido celular subcutáneo y la piel. Aquí tenemos entonces el tendón del extensor largo del pulgar, el tendón del extensor corto del pulgar y el tendón del abductor largo del pulgar. Como contenido de la tabaquera anatómica me voy a encontrar con la arteria radial, sí, esa misma arteria que habíamos visto en el canal del pulso. Lo que pasa que en el canal del pulso es un poco más proximal que en la tabaquera anatómica. Entonces, donde tengo el puntero láser en este momento, está el canal del pulso, ¿sí? Viene la arteria radial hacia distal y comienza a irse hacia la parte dorsal de la mano y la vemos pasar por la tabaquera anatómica. Después, como ustedes pueden ver en este dibujo, se arrepiente la arteria radial y en vez de quedarse en el dorso de la mano, se mete entre dos vientres musculares y se va para la palma de la mano de nuevo, pasando por detrás del dedo pulgar. Entonces vamos a tener a la arteria radial y sus venas satélites y vamos a tener, en vez de la rama superficial del radial que habíamos visto en el canal del pulso, aquí lo que vamos a tener son ramas digitales dorsales del nervio radial. ¿Sí? Es decir, que van a dar la inervación sensitiva de los dedos. ¿Dónde? En la parte del dorso de la mano. Y por último, los tendones del músculo extensor radial largo y extensor radial corto del dedo pulgar. Yo en la diapositiva anterior les había dicho que lo pueden encontrar como límite profundo de la tabaquera anatómica o como contenido de la tabaquera anatómica. Mientras sepamos que en la tabaquera anatómica, en la parte más profunda, se pueden encontrar los tendones de estos músculos, es más que suficiente. Bien. ¿Cuál es la importancia clínica? ¿Sí? La importancia que ustedes le van a encontrar médicamente a estas regiones topográficas. Bueno, saber localizar estas regiones topográficas a ustedes los van a ayudar a encontrar rápidamente la región donde pueden tomar el pulso en cualquier persona, sean ustedes ahora mismo o cuando hacen ejercicio para ver la frecuencia cardíaca en cuanto está, o cuando se ponen nerviosos para ver la frecuencia cardíaca en cuanto está, o cuando ustedes le están le quieren tomar el pulso a un paciente de ustedes en su consultorio, independientemente de la especialidad que hagan, ¿sí? Es una región muy fácil de palpar. Son regiones fáciles de palpar. Y también la vamos a utilizar para localizar arterias de fácil acceso para el momento donde tengamos que sacar sangre arterial, por ejemplo la arteria radial. El acceso más fácil para sacar sangre arterial de esa arteria es el canal del pulso. Por eso es tan importante conocerlo desde la importancia clínica. Aquí tenemos una tomografía, ¿sí?, de las arterias en donde podemos observar aquí a la arteria cubital, ¿sí? Recuerden que esto es medial, acá tengo el dedo meñique y esto es lateral, acá tengo el pulgar. Entonces acá me encuentro con la arteria cubital que se queda en la palma de la mano y por la parte lateral tengo la arteria radial que pasa por el canal del pulso, se va para posterior, pasando por la tabaquera anatómica, se arrepiente, da una vueltita al pulgar y se mete nuevamente en la palma de la mano, pero un poquito más profundo. Aquí tenemos el canal del pulso, en donde tenemos un acceso muy fácil a la arteria radial. Aquí tenemos el canal cubital o canal ulnar, donde podemos localizar a la arteria y el nervio del mismo nombre. Y por último, la tabaquera anatómica, donde localizamos también a la arteria radial, entre otras estructuras.
Bien, entonces, como conclusiones, en resumen, las regiones topográficas de las muñecas nos van a ser de mucha importancia para localizar vasos de fácil acceso. Cuando hablamos de vasos, estamos haciendo mucho hincapié en las arterias. Nos permite la rápida identificación de los límites, identificar rápidamente los límites nos va a permitir utilizar este conocimiento para realizar maniobras médicas. Por ejemplo, tomar el pulso, por ejemplo, extraer sangre, por ejemplo, qué sé yo, lo que vayan viendo a lo largo de la carrera. Por otro lado, el conocimiento de estas regiones nos va a permitir comprender, cuando nosotros veamos patologías, distintos signos y síntomas que van a ocurrir dependiendo si existe una lesión en un lugar o existe una lesión en otro lugar. Si yo me lesiono, me fracturo el hueso pisiforme y me compromete el canal ulnar, el canal cubital, voy a tener signos y síntomas característicos a la lesión de los nervios y los vasos que pasan por ahí. Entonces, la próxima vez que le estrechemos la mano a un colega, a un compañero, a un amigo, no solo miremos los ojos, como siempre digo, que para saludar a alguien hay que mirarlo a los ojos, sino también observemos su mano y veamos la importancia que tiene el conocimiento de estas regiones topográficas para nuestro accionar diario y posteriormente para nuestro accionar médico. Espero que les haya sido útil esta presentación. Les agradezco mucho la atención. Nos encontramos en una futura presentación. Muchas gracias.